La ciudad estaba llena de gases tóxicos. La niebla tóxica envolvía los rascacielos como un sudario, transformándolos en las siluetas borrosas de lápidas gigantes. Las calles estaban llenas de sombras. No eran personas, sino criaturas cabizbajas, apresurándose a esconderse de la noche. Los letreros de neón de la clínica del sueño Somnus emitían una luz rosada y enfermiza, como una herida palpitante en el barrio. Cada rayo de luz proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre el pavimento, retorciéndose como gusanos bajo una lupa. El detective salió del coche, aferrándose al pasamanos como si fuera un salvavidas al borde de un precipicio. Las cicatrices de sus muñecas, marcas de viejos intentos por mantenerse despierto, le ardían bajo la camisa. El insomnio le había convertido la piel en pergamino, los ojos en rendijas llenas de ceniza. Caminó hacia la clínica. Cada paso resonaba en sus sienes como un golpe sordo. La puerta con el letrero «Solo personal» crujió, dejándolo pasar a un pasillo donde el aire olía a ozono y antiséptico. La esterilidad allí era falsa, como una máscara en un rostro podrido. En un rincón de la habitación, bajo la luz parpadeante de una lámpara, estaba sentada una mujer. Sus dedos se clavaban en el brazo de su silla, con las uñas blancas por la tensión. En el monitor sobre su cabeza, espirales de ondas cerebrales pulsaban al ritmo del zumbido de los transformadores. De repente, unas líneas verdes se dispararon, formando picos como colmillos. La mujer se sobresaltó como si la hubieran electrocutado, pero no despertó. Solo sus labios susurraron algo que le provocó un escalofrío en la espalda al detective. Subió las escaleras, cuyas paredes estaban cubiertas de papel pintado con un patrón de grietas. Cada giro lo adentraba en un laberinto donde el tiempo fluía de forma diferente. El consultorio no tenía ventanas. El aire vibraba con el zumbido sordo de las máquinas conectadas a una silla con arnés. Sobre el escritorio había expedientes, marcados como sujeto 27, fotografías de cuerpos encontrados en túneles abandonados bajo la ciudad. Todos tenían moretones en el cuello con forma de dedos que no deberían haber estado allí. El detective tocó la pantalla del monitor. Las ondas del gráfico se congelaron y luego empezaron a formar letras. 33. Algo crujió detrás de él. Al tinta girarse, solo vio una sombra en la pared. Demasiado larga, demasiado curva, con los hombros alzados hasta las orejas, como una hiena hambrienta. Cuando la luz parpadeó, la sombra desapareció. En la calle, de regreso al coche, notó que las cicatrices de sus brazos se habían vuelto azules. El viento traía olor a carne podrida, aunque no había cubos de basura ni animales cerca. Su mirada se posó en la ventana de la clínica. Allí, en el segundo piso, en la oscuridad, estaba la misma paciente. Su rostro estaba oculto, pero sus manos apretaban contra su pecho una muñeca con ojos quemados. El ascensor crujió al descender a la mazmorra. Sus puertas de celosía proyectaban sombras a cuadros sobre el rostro del detective, como si lo atraparan incluso antes de llegar. Cuando el ascensor se detuvo, el aire le golpeó los pulmones, denso y saturado de ozono, y algo dulce, como fruta podrida. La luz era tenue, parpadeante, como si la propia oscuridad intentara suprimirla con sacudidas estremecedoras. El pasillo de la clínica parecía una tripa. Las paredes, revestidas de plástico amarillento, se estrechaban hasta una puerta con un cartel que decía «Laboratorio de Resonancia». Cables colgaban del techo enredados en nudos como asas intestinales negras. Conducían a cuadros eléctricos cubiertos de una sustancia pegajosa que brillaba bajo las luces como baba. El doctor estaba de espaldas a la máquina, con la bata blanca salpicada de polvo amarillo. Brillaban tenuemente, como luciérnagas moribundas, dejando vetas en la tela como lágrimas de azufre. Sus manos, enguantadas con las yemas de los dedos cercenadas, hurgaban en el panel de la máquina, del que salían vetas de cables de colores. Cada movimiento dejaba arañazos en el metal, como escritura cuneiforme. Tras él,
se abría una grieta en la pared. El yeso se había desmoronado, revelando un cristal negro, liso e intacto, como cincelado en el vacío del espacio. Siluetas titilaban en sus profundidades, a veces humanoides, a veces aplanadas como sombras bajo un microscopio. A veces se pegaban a la superficie, dejando huellas de dedos demasiado largos que goteaban lentamente como cera. El detective se acercó. Su bota crujió. Había fragmentos de ampollas con restos de líquido negro en el suelo. Junto a él había un diario, abierto por una página con el dibujo de una cámara de resonancia, una estructura cilíndrica conectada a una red de tubos. Las fórmulas estaban escritas en los márgenes, donde los símbolos de la tabla periódica se mezclaban con runas. En la esquina de la página había una mancha del mismo polvo amarillo, y el detective de repente quiso lamerla. Apartó la mano bruscamente. Un ruido como de estática de radio llenó sus oídos y unas manchas empezaron a bailar ante sus ojos. Cuando su visión se aclaró, notó que el doctor se había girado. Su rostro estaba oculto tras una máscara de gas con un cristal roto, pero las manchas amarillas de su abrigo ahora latían al ritmo del zumbido de los cables. ¿Lo ves?, dijo el doctor, pero la voz no provenía de detrás de la máscara. Venía de todas partes, de las paredes, de los cables, del cristal negro. Siempre están aquí, observando, esperando. El detective no respondió. Su mirada estaba fija en el cristal. Dentro se veía claramente una habitación, una réplica exacta del laboratorio, pero al revés. Allí, junto a la grieta, estaba él mismo, de espaldas a su reflejo. Y en el momento en que sus miradas se cruzaron, el doble del espejo sonrió. El reloj del detective empezó a vibrar. Las manecillas giraron, fundiéndose en un remolino plateado. Al levantar el brazo para mirar la hora, un polvo amarillo cayó de su manga sobre su piel. Donde lo tocó, le dejó una quemadura en espiral. El doctor desapareció. Solo quedaron huellas de botas llenas de líquido negro en el suelo. El detective se acercó a la grieta y extendió la mano hacia el cristal. El frío le quemó los dedos, y fragmentos de pensamientos ajenos le cruzaron por la cabeza. 33, puerta, llave. Un grito vino desde arriba. De mujer, el mismo que había oído en el pasillo. Se ahogaba en la blancura. La nieve amortiguaba sus pasos, succionándola hacia un vacío lechoso donde no había ni arriba ni abajo. El aire le quemaba los pulmones. No con frío, sino con una amargura alcalina, como si la hubieran obligado a respirar ceniza. El bosque a su alrededor estaba muerto. Los troncos de los árboles estaban cubiertos de venas negras, como venas llenas de aceite. Las ramas se entrelazaban formando un entramado por el que se filtraba la luz, de un amarillo antinatural, como el pus de un absceso. La paciente caminaba sin saber a dónde iba. Sus pies descalzos dejaban huellas de las que rezumaba un líquido espeso, no sangre, sino algo oscuro y aceitoso. El moretón en su muñeca, aquel con forma de dedos, latía con una luz dorada y apagada. Cada latido resonaba en sus sienes. 33, 33, 33. De repente, el suelo cedió bajo sus pies. Rodó hacia un barranco donde la nieve se convirtió en hielo negro. La superficie era un espejo que no la reflejaba a ella, sino a un paisaje distorsionado. Una ciudad con un cielo verde, tuberías que arrojaban llamas y figuras altas y delgadas, como sombras en radiografías. En el centro se alzaba una clínica, pero sus paredes estaban cubiertas de moho lanoso y cables colgaban de las ventanas, enroscándose alrededor del edificio como pitones. El moretón brilló con más intensidad. Un dolor intenso le recorrió el brazo, haciéndola gritar. Se formó una grieta en el hielo donde había caído su gota de sangre. De ella surgieron zarcillos de luz parásita, las mismas espirales,
amarillas que había visto en los monitores de la clínica. Se extendieron hacia su muñeca, hacia el moretón, hacia la puerta interior. Ella corrió. El hielo se quebró, abriendo portales a otros mundos. Fallo 1. Una habitación con un techo hecho de dientes humanos. Sobre la mesa está su cuerpo, abierto en canal, con las costillas extendidas como alas. En su pecho hay un dispositivo con Mionosnat, polvo amarillo en lugar de engranajes. Fallo 2. Un desierto donde la arena era como cristal fino. En las dunas había 33 sillas de alambre oxidado. En cada una había un esqueleto esposado. Fallo 3. Un médico, pero su rostro está oculto tras un cristal negro. Le vierte un líquido por la garganta que le provoca quemaduras en espiral en la piel. La nieve se convirtió en ceniza. Cayó de rodillas ante el claro donde yacía su propio cuerpo. Un cadáver con la misma bata de hospital, con la garganta desgarrada. Pero el moretón en su muñeca brillaba, feroz e insistentemente, como un faro. Una rama se quebró detrás de ella. Se dio la vuelta. Allí estaba, de pie entre los árboles, un hombre con un cuchillo, con el rostro oculto por un velo de sombra. Pero donde estaban sus ojos había 2 fragmentos de vidrio negro. En su reflejo se vio a sí misma. No allí, sino en la clínica, encadenada a una silla, con agujas en las venas. Un susurro salió de los altavoces sobre ella. Sujeto 33. Listo para la integración. El cuchillo se levantó. Ella cerró los ojos. Se despertó gritando, aferrándose a las sábanas. El moretón le ardía, iluminando la habitación con un brillo tóxico. Aparecieron patrones en la piel circundante, las mismas espirales que había en su nieve, que aparecían en los gráficos de los monitores. Afuera, en el mundo normal, llovía, pero las gotas dejaban rastros aceitosos en el cristal. El detective, de guardia en el pasillo, oyó el ruido. Al entrar, la paciente ya estaba incorporada, apretándose las manos temblorosas contra el pecho. Había polvo amarillo esparcido por el suelo junto a la cama, y en el alféizar de la ventana, donde no había ni una mota de polvo, yacía un fragmento de cristal negro. En su superficie, como en una imagen congelada, apareció el rostro del médico, pero con un traje de principios de siglo, sombrero de copa y bastón de hueso. Las sombras en la clínica se habían espesado, se pegaban a las paredes como alquitrán, llenando los pasillos con el olor a piel quemada. El detective siguió un rastro de polvo amarillo, una diminuta brillantina dejada por el paciente, que lo condujo a las profundidades del edificio, donde el aire estaba cargado de moho y viejos temores. La puerta del archivo colgaba de una bisagra, con la superficie marcada por profundos surcos, como si alguien hubiera intentado escapar. Dentro reinaba el caos. Carpetas con etiquetas podridas, casetes de cintas magnéticas enroscados como serpientes muertas. Encontró una caja de fotografías. Las imágenes en blanco y negro mostraban un pozo de mina de principios del siglo XX, el mismo que antiguamente ocupaba el terreno de la clínica. En una de ellas, un grupo de trabajadores con cascos y linternas permanecía inmóvil frente a la entrada de un túnel. Sus rostros estaban borrosos, excepto el de uno, un hombre con un bastón de hueso. Sus dedos agarraban el mango como si fuera un cuchillo, no un bastón. Al fondo, en la oscuridad del pozo, se veía una grieta, igual a la que ahora se abría en el sótano. En un rincón del archivo, bajo una pila de papeles, yacía una muñeca. Su vestido coincidía con el que la paciente había usado en sus pesadillas, y sus ojos habían sido quemados con ácido. Cuando el detective recogió el juguete, un fragmento de vidrio negro rodó por debajo. Su superficie, como una gota de resina, contenía un reflejo. Él mismo, arrodillado en esa misma habitación, pero las paredes a su alrededor estaban cubiertas de tentáculos de moho amarillo, y la muñeca en sus manos estaba viva,
con dientes hechos de agujas oxidadas. El mapa sobre la mesa temblaba a la luz de la linterna. Un círculo rojo marcaba el epicentro bajo el consultorio del médico y a su alrededor había 33 cruces. El detective pasó el dedo por las marcas y el papel crujió, como si hablara. Un polvo amarillo se derramó de los pliegues. Se pegó a la piel, dejando una espiral que empezó a latir al ritmo del ruido tras la pared. Golpes sordos, como si alguien golpeara una tubería con un mazo. El cristal de la ventana del archivo se quebró. La grieta repetía los contornos de la fractura de la foto de la mina. La luz entraba a través de ella. No era la luz del sol, sino verdosa, como el resplandor de la madera podrida. El detective se acercó. Afuera no había una ciudad, sino un desierto infinito de ceniza. En el horizonte se alzaban las siluetas de sillas envueltas en alambre de púas. En una de ellas estaba sentada una figura con el rostro de una paciente, pero su piel estaba cubierta de vidrio negro y un polvo amarillo goteaba de las cuencas de sus ojos. Se tambaleó hacia atrás, chocando contra un estante. Las carpetas cayeron, revelando un diario desgastado y encuadernado en cuero. Las páginas, con letra temblorosa, describían sujetos, personas que habían desaparecido en la mina. La última entrada: no murieron, se convirtieron en llaves. 3 llaves para 33 puertas, pero ¿quién las abrirá todas a la vez? En los márgenes había un dibujo de una cámara de resonancia, conectada a una red de cables que se hundían en la tierra como raíces. El ruido se hizo más fuerte. Las paredes del archivo temblaron, el yeso se desprendió del techo. El detective agarró un trozo de cristal y una foto de la mina, pero la imagen había cambiado. Ahora mostraba una clínica, y en la entrada había un médico con un traje de principios del siglo XX. Su mano señaló una grieta en la pared, de la que salían sombras con ojos de polvo amarillo. Cuando el detective salió al pasillo, la clínica ya no era la misma. En algunos tramos, las paredes se habían convertido en un cristal negro, a través del cual brillaban otras vidas. Pacientes convulsionando en sus camas, un médico vertiéndose un líquido negro de un frasco, una habitación donde 33 personas esposadas cantaban en una lengua muerta. Sus propios pasos resonaban en varias realidades a la vez. En su bolsillo sintió algo suelto, un polvo amarillo. Estaba allí, como si siempre le hubiera pertenecido, y en su muñeca, bajo la camisa, una espiral de quemaduras empezó a brillar. La clínica ya no ocultaba su esencia. Las paredes respiraban, literalmente. Sus superficies subían y bajaban como el pecho de un monstruo dormido, y el aire rezumaba por las grietas, con olor a flores podridas. El detective se encontraba frente a la puerta del laboratorio, aferrando un trozo de cristal negro en el bolsillo. Sus bordes se clavaron en su palma, dejando finos cortes en su piel, de los que no salía sangre, sino resina negra. Esta se deslizaba lentamente por sus dedos, fundiéndose con las sombras del suelo. El laboratorio estaba tenuemente iluminado. La única luz provenía del resplandor azulado de la cámara de resonancia, una estructura cilíndrica cubierta de cables. Estos se extendían hacia el techo, fundiéndose en un único haz que atravesaba la rejilla de ventilación. Sobre la mesa, frente al aparato, había una jeringa con un líquido negro. En su gruesa capa flotaba una purpurina, que relucía como estrellas lejanas. Junto a ella había un frasco de polvo amarillo, cuyo cuello estaba envuelto en una película con símbolos rúnicos. El médico lo esperaba. Sin darse la vuelta, levantó la mano y señaló una silla con correas de cuero. Su bata, aún manchada con el mismo polvo, emitía un tenue resplandor, proyectando una sombra con dedos anormalmente largos en la pared. La sombra se movía sola, sus manos hurgando en un cajón imaginario, sacando instrumentos invisibles. ¿Estás listo para ver la verdad? La voz del doctor era múltiple.
Sonaba desde cada rincón, desde cada grieta, fundiéndose con el zumbido de los cables. El detective no respondió. Su mirada se posó en el monitor. En él había una paciente, encadenada a una cama en una habitación del piso de arriba. Su muñeca, con un moretón en espiral, estaba conectada a una máquina que bombeaba un líquido negro de su vena. Cada bombeo hacía brillar el polvo amarillo esparcido por el suelo. Se sentó en la silla. Las correas se tensaron, envolviéndolo con fuerza. El frío de los cierres metálicos le atravesó la ropa, dejando marcas en la piel que parecían escritura antigua. El médico se acercó con una jeringa. El líquido en su interior hirvió, liberando burbujas con caras que gritaban en silencio, golpeaban contra el cristal y se disolvían en la masa negra. La aguja entró en la vena. El dolor no era físico, sino existencial, como si alguien le arrancara fragmentos de la memoria, reemplazándolos con los de otra persona. Las imágenes se agolpaban ante sus ojos. Visión 1. Una mina de principios de siglo. Obreros con cascos y linternas se paran frente a una grieta en la roca. Sale humo amarillo. Uno de los hombres, con un bastón de hueso, acerca una lámpara a la grieta. Las llamas se encienden consumiéndolos a todos, pero no arden. Sus cuerpos se convierten en vidrio y sus conciencias se entrelazan en un haz de cables que se hunde en la tierra. Visión 2. Una clínica, pero sus paredes son transparentes como el hielo. Cada habitación alberga una versión del médico de una época diferente. Un alquimista medieval, un cirujano victoriano, un científico con máscara de gas. Todos inyectan a los pacientes un líquido negro, y sus sombras se funden en un único monstruo que devora la luz. Visión 3. Él mismo, el detective, se encuentra en una cueva de pesadillas condensadas. Frente a él hay 33 puertas de cristal negro. Cada una es un reflejo de su propia muerte. En el suelo está escrito con polvo amarillo: tú eres la llave. Tú eres la puerta. Tú eres la víctima. Cuando las visiones se desvanecieron, el detective se encontró en un lugar diferente. Era una clínica, pero distorsionada. El suelo bajo sus pies era suave como el cuero, las paredes cubiertas de venas palpitantes. El aire zumbaba lleno de susurros. Sujeto 33, la última llave. Subió las escaleras, cuyos escalones se hundían bajo el peso de cuerpos invisibles. La habitación del paciente era un caos. Las máquinas habían explotado, lanzando fragmentos de vidrio como fragmentos de realidad. Ella misma estaba de pie junto a la ventana, con el brazo hundido hasta el codo en el cristal negro que había reemplazado el marco. Cristales amarillos crecían del moretón de su muñeca, atravesándole la piel como agujas. «Están por todas partes», susurró sin darse la vuelta. «En las paredes, en los cables, en nosotros». El detective se acercó. El cristal negro de la ventana no reflejaba una ciudad, sino un desierto infinito, con 33 sillas. En una de ellas estaba sentado él mismo, con el rostro cubierto de grietas de 1920, las que emanaba humo amarillo. De repente, la paciente se sobresaltó. Los cristales de su mano se encendieron y el cristal negro comenzó a succionarla como un remolino. El detective la sujetó del hombro, pero la fuerza era inhumana. Su propia mano, al tocar el cristal, comenzó a convertirse en un material transparente, a través del cual se veían huesos y luego cables que imitaban la estructura de los nervios. Cayeron al suelo, arrancados de la ventana. La paciente jadeaba, con la piel cubierta de cicatrices en espiral. En su muñeca, en lugar de un moretón, había un enorme agujero del que salían gusanos amarillos, diminutos, brillantes, con ojos de cristal negro. El detective recogió un trozo de vidrio que había estado en el suelo. En su reflejo, vio al médico de pie detrás de él, pero no al actual,
sino al del bastón de hueso. Su mano se extendía hacia ellos, sus dedos alargándose, convirtiéndose en alambres. La realidad se tambaleó. Las paredes de la clínica se derrumbaron como un decorado de cartón, revelando una caverna con un altar de huesos y maquinaria. Sobre ella colgaba un haz de cables que conducía a una grieta en el techo, de la que emanaba una luz amarilla venenosa, como el contenido de una jeringa. La paciente agarró la mano del detective. Sus dedos estaban más fríos que la muerte. «Quieren 33», susurró. «Ya somos 32». Su cuerpo empezó a desmoronarse. Primero la piel, luego los músculos, dejando solo polvo amarillo y un fragmento de cristal negro. El detective, solo, recogió el artefacto. Reflejaba al doctor de pie en la cueva. Su rostro ahora era claramente visible. Era el rostro del detective, pero con cicatrices en espiral y ojos de cristal negro. En algún lugar de la clínica, las sirenas empezaron a sonar. El contador del altar marcó 32. La clínica era una pesadilla. Los suelos se hundían bajo los pies, como si el suelo bajo el edificio se hubiera convertido en carne podrida, y las paredes crujían, bajas y vibrantes, como el crujido de engranajes milenarios. El detective recorrió un pasillo que se había convertido en los intestinos del monstruo. El papel pintado se había desprendido, dejando al descubierto la carne de las paredes. Fibras musculares entrelazadas con cables, venas palpitantes que rezumaban alquitrán negro. El aire estaba cargado de olor a nervios quemados y a polvo amarillo que se depositaba sobre todo como polen venenoso. Llevaba un trozo de cristal negro en la mano. Sus bordes se habían extendido hasta su palma, fusionándose con los huesos, convirtiendo su mano en un híbrido de carne y cristal. Se veían cables a través de las zonas transparentes de piel, siguiendo el trazado de las venas, y espirales brillaban en las articulaciones, las mismas que una vez fueron quemaduras. Con cada paso, el cristal se volvía más pesado, arrastrándolo hacia el suelo, donde se abrían grietas como bocas llenas de niebla amarilla. El ascensor que conducía al sótano ya no funcionaba. Sus puertas estaban abiertas de par en par, y dentro había un hueco enorme, cuyas paredes estaban cubiertas de cristales. Crecían caóticamente, como un tumor canceroso, reflejando fragmentos de otros mundos en sus bordes. El primer borde. La clínica, en el momento de su fundación. Los pacientes son conducidos al sótano con camisas de fuerza. Un médico con sombrero de copa les introduce tubos en la boca, por los que vierte un líquido negro. Sus cuerpos explotan, dejando solo polvo amarillo y fragmentos de vidrio. El segundo borde, el futuro. La clínica se ha convertido en un rascacielos, con sus plantas llenas de sillas con momias conectadas a cables. En el techo hay un altar de cristal negro, donde 33 víctimas se funden en una sola masa, similar a un cerebro gigante. La tercera faceta, él mismo, el detective, se encuentra en el centro de la cueva. Su cuerpo es una fusión de carne y maquinaria, con el rostro oculto por una máscara de espirales. Cables crecen de sus manos, excavando en 33 puertas que se abren lentamente. El detective bajó las escaleras, pasando el hueco del ascensor. Los escalones eran suaves, forrados con algo parecido al cuero, con alambres que parecían cabellos adheridos a sus pantalones. Abajo, en el sótano, la cámara de resonancia latía como un corazón. Su superficie estaba cubierta de úlceras, de las que emanaba luz, esa misma luz amarilla, voraz, devoradora de retinas. El doctor lo esperaba en el altar, pero no era un hombre, sino una criatura de cables y cristal negro, con el rostro hecho de fragmentos. Su túnica se había convertido en una membrana a través de la cual se veían sus entrañas, engranajes de polvo amarillo, tubos de líquido, con ojos flotantes. Las manos de la criatura habían crecido en la cámara de resonancia como raíces en una roca. En el altar yacía la paciente. O mejor dicho,
lo que quedaba de ella. Un esqueleto carbonizado envuelto en cables, con un orbe brillante en el pecho. El orbe latía, y con cada golpe las paredes del sótano se adelgazaban, volviéndose transparentes. A través de ellas emergieron 32 figuras, víctimas anteriores. Estaban de pie, fundidas en una sola masa, con la boca abierta en un grito silencioso, los ojos como cráteres abrasadores. El detective levantó la mano con el vaso. Este reaccionó a la proximidad del altar, calentándose al blanco. Los cables de su carne comenzaron a moverse, atraídos hacia la cámara de resonancia como limaduras. De hierro a un imán, el médico giró la cabeza, y sus fragmentos formaron una especie de sonrisa. La última llave, susurró con la voz de los engranajes chirriantes. El suelo tembló bajo sus pies. Zarcillos de polvo amarillo emergieron de las grietas. Se enredaron en las piernas del detective, se le clavaron en la piel y empezaron a arrastrarlo hacia el altar. El vaso que sostenía en la mano explotó con luz, y la realidad se desmoronó. Él vio la verdad, una mina en 1903. Un médico, a un hombre por aquel. Entonces se encuentra frente a una grieta de la que brota una neblina amarilla. Arroja una bolsa de pólvora, la misma que ahora cubre la clínica. El suelo tiembla, la grieta se ensancha, engullendo a los trabajadores. Sus gritos se congelan en el aire, convirtiéndose en cables. El médico se acerca, con la piel hirviendo, los ojos derritiéndose, convirtiéndose en vidrio negro. Pero no muere. Se convierte en conductor. La clínica está construida sobre un pozo de mina. Cada ladrillo está empapado en polvo amarillo. Cada paciente es voluntario, convencido de que está curando el insomnio. Sus sueños son extraídos por máquinas, compactados en vidrio negro, con el que el médico repara la grieta. Pero la grieta crece. Se necesita más material. 33 almas, fusionadas, se convertirán en un corcho eterno. La visión dio paso a una pesadilla. El detective yacía en un altar. Cables de su cuerpo se conectaban a una cámara de resonancia. El médico criatura le inyectó un líquido negro en las venas, y el mundo estalló en llamas. La clínica explotó desde dentro. Las paredes se derrumbaron, revelando el esqueleto de la realidad, una red de cables que enredaba el planeta. En los nodos de la red brillaban 33 clínicas, cada una con su propio médico, su propio altar, su propio contador. Sobre todo, flotaba un cerebro gigante de cristal negro, surcado de venas amarillas. El detective despertó. Estaba en una clínica intacta. El reloj del pasillo marcaba las 3:47. La paciente estaba sentada en su silla, ilesa, pero sus ojos eran ahora 2 fragmentos de cristal negro. En su muñeca tenía un tatuaje en espiral. Salió a la calle. La ciudad estaba vacía. El cielo, bajo y verde como el pus, se cernía sobre las ventanas de las casas. 33 figuras repetían sus movimientos. Al levantar la mano, señalaron al unísono la clínica, donde un médico se encontraba en la ventana del último piso. Uno de verdad. Una persona, un fragmento de vidrio vibró en su bolsillo. El detective lo sacó. Ahora era una llave. En el Sintonotins, Mango estaba grabado. 33. La ciudad se convirtió en un espejo con la superficie agrietada. En algunas zonas, el cielo conservaba su habitual podredumbre. En otras, era plomizo, como metal fundido, y en algún lugar fue reemplazado por un techo de pesadillas comprimidas, cables enredados congelados en hielo negro, rostros gritando en silencio, extremidades que brotaban del hormigón. El detective caminaba por la calle, sosteniendo un teclado de 33 teclas en el puño. Su mano, fundida con un fragmento de vidrio, se extendía hacia el suelo, como un imán a un polo. A cada paso, el asfalto bajo sus pies se convertía en un líquido viscoso, con olor a materia orgánica descompuesta. La clínica esperaba. Su fachada estaba desgarrada, con grietas que irradiaban desde la puerta central, como la telaraña de una
mosca muerta. Dentro reinaba el caos. Las paredes respiraban, expandiéndose y contrayéndose, y gotas de resina negra colgaban del techo, congeladas en el aire como frutas alienígenas. En el pasillo, la paciente estaba sentada en su silla, pero ahora su cuerpo era transparente como la gelatina. Venas amarillas se asomaban a través de su piel, latiendo al ritmo del zumbido del sótano. Sus ojos, dos fragmentos de cristal negro, no reflejaban la habitación, sino una cueva con un altar, donde la niebla se arremolinaba con las siluetas de los 32. El detective subió las escaleras, cuyos escalones se hundían como cartílagos. En el segundo piso el pasillo se extendía hasta el infinito. A los lados había puertas con números del 1 al 33, pero solo 32 estaban cerradas. La última, con el letrero 33 desprendido, estaba entreabierta. La luz se filtraba por la rendija. La misma luz amarilla y glotona. Entró. La habitación estaba vacía, salvo por un espejo que ocupaba toda la pared. No lo reflejaba a él, sino a una serie de sus dobles de otros mundos. Cadáver con uniforme de policía y la cara carcomida por los gusanos. Asesino con un cuchillo de cristal negro, congelado en el momento del impacto. Cuidador de la clínica con una túnica manchada de aceite y ojos como alambres. El espejo se empañó y la palabra «Siempre fuiste una puerta» apareció en la superficie. El detective tocó el cristal. El frío le atravesó los huesos y la llave 33 que tenía en la mano se encendió, quemando un agujero en la realidad. Despertó en una mina, no la de las fotos de archivo, sino una mezcla de carne y tecnología. Las paredes estaban hechas de cuerpos comprimidos y envueltos en cables, con la boca estirada en gritos silenciosos, los ojos convertidos en lentes que enfocaban una luz amarilla. En el centro de la cueva había un altar. Sobre él yacía él mismo, pero no era un hombre, una criatura de cristal y metal, con la caja torácica llena de un líquido negro hirviente. La criatura doctor colgaba sobre el altar, enredada en un haz de cables. Su cuerpo ahora se parecía a una araña con extremidades hechas de tentáculos y engranajes. «Es hora de fusionarse», crujió, y los cables se precipitaron hacia el detective. Lo esquivó, pero zarcillos de polvo amarillo ya se habían enredado en sus piernas. La llave 33 en su mano vibró, emitiendo una frecuencia que agrietó las paredes. La mano de cristal explotó en fragmentos que perforaron el cuerpo del doctor. Aulló, y la cueva tembló. La paciente apareció de la nada, su cuerpo transparente brillando como una lámpara de señales. Presionó las palmas de las manos contra el altar, y las venas amarillas de su piel se ensancharon. «Rompe el medidor». Su voz fue un eco de todos los mundos a la vez. El detective golpeó el dispositivo contra el altar con la llave. Un dial con el número 32. El metal se estremeció. Las manecillas giraron y la cueva empezó a derrumbarse. El doctor, gritando, se disolvió entre los cables. Su cuerpo se desmoronó, convirtiéndose en polvo, que fue absorbido por las grietas. La realidad se distorsionó. El detective y el paciente atravesaron capas de mundos. Capa 1. Clínica. Década de 1920. Un médico con sombrero de copa vierte un líquido negro en la garganta de un trabajador. El cuerpo de la víctima explota, dejando un fragmento de vidrio. Capa 2. El futuro es una pesadilla. La ciudad es una gigantesca clínica donde los residentes duermen en cápsulas y sus sueños se bombean en frascos negros. Capa 3. Tierra baldía. 33 sillas, en una de las cuales se sienta él mismo, con una llave en el pecho en lugar de un corazón. Aterrizaron en el sótano de una clínica. ¿La actual? ¿La antigua? Las paredes eran sólidas, pero el contador del altar marcaba 0. La paciente yacía en el suelo. Su cuerpo perdía lentamente su transparencia. «Este no es el final», susurró, señalando una grieta en la pared. «Construirán una nueva clínica. Siempre 33. Siempre». Su mano se convirtió en polvo,
El detective recogió la llave 33, ahora, un simple trozo de metal, pero al salir, la ciudad había cambiado. Los rascacielos estaban intactos. La niebla tóxica flotaba como un sudario familiar. Y la clínica Somnus brillaba con un letrero de neón, como si nunca hubiera sido destruida. En el pasillo, tras la puerta de cristal, estaba sentada una mujer, la misma. No tenía cristales negros en los ojos. Sonreía, hojeando una revista. El detective entró. El aire olía a ozono y antiséptico. Había un folleto en el escritorio del administrador. Tratamiento del insomnio mediante la inmersión. En los sueños. ¿Primera sesión?, preguntó la recepcionista mientras sus dedos tecleaban en el teclado. Asintió. Mientras lo conducían a la oficina, notó que las paredes del pasillo estaban cubiertas de grietas apenas visibles. Y en su brazo, bajo la manga, brillaba una espiral. En la mesa del consultorio médico estaba sentado un hombre con el rostro que había visto en el espejo. Joven, sonriente, con un bastón de hueso. «¿Empezamos?», dijo el médico sacando una jeringa con líquido negro. Detrás de él, una sombra se movía. Demasiado larga. Demasiada hambre. La clínica estaba podrida por dentro. Sus paredes, antes blancas y estériles, ahora parecían piel quemada, yeso agrietado y costroso, rezumando una sustancia viscosa y negra. El aire zumbaba como un animal herido, llenando el espacio con vibraciones que rechinaban los dientes. El detective estaba en el consultorio, aferrado al teclado de 33 teclas. La espiral quemada en su muñeca latía al unísono con el zumbido que provenía del suelo. Abajo, en el sótano, el altar esperaba, siempre esperando. El doctor sonrió. Su rostro era demasiado liso, como moldeado en cera por un escultor inexperto. Sus ojos eran dos fragmentos de cristal negro, con sombras pululando en ellos. Extendió una jeringa con un líquido negro y brillante, como si lo hubieran mezclado con polvo de estrellas. «Esta es la última sesión», dijo. Pero la voz no era la suya. Sonaba como el crujido de puertas, como el susurro de películas antiguas, como el murmullo de esos 32 cuyas almas estaban atrapadas en la grieta. El detective no se resistió. La aguja entró en la vena y el frío se extendió por su cuerpo, convirtiendo su sangre en una pesadez de mercurio. Cerró los ojos, esperando visiones, pero en cambio reinó el silencio, profundo, insondable, como el espacio entre los mundos. Entonces luz. Se encontraba en una cueva, pero no la que recordaba. Aquí, las paredes estaban cubiertas de cuero, cubiertas de cicatrices, inscripciones en lenguas olvidadas. En el centro había un reloj de arena, tan alto como un hombre. El frasco superior estaba lleno de polvo amarillo, el inferior de vidrio negro. La arena no fluía hacia abajo, sino hacia arriba, y con cada cristal que subía por el cuello de vidrio, algo en la cueva cambiaba. Primer grano de arena. Las paredes empezaron a respirar y de los poros empezó a brotar pus con olor a cobre. Segundo grano de arena. En el suelo aparecieron huellas de pies descalzos que conducían a un altar hecho con huesos de niños. Tercer grano de arena. Aparecieron siluetas en el aire. 33 figuras encadenadas al techo. El detective se acercó al reloj. Su reflejo en el cristal era diferente. Su rostro cubierto de espirales, los ojos quemados, la boca cosida con alambre. Extendió la mano, y granos de polvo amarillo se le pegaron a la piel, absorbiéndose como el agua en la arena. Un dolor punzante le recorrió el cráneo, y vio, una clínica no es un edificio, sino un organismo. Sus cimientos son las costillas de una criatura gigantesca, incrustadas en la tierra. Las paredes son de carne, entrelazadas con cables, en lugar de venas. Los pacientes son gusanos, alimentados con pesadillas para que crezcan, maduren y luego revienten, dejando tras de sí un polvo amarillo.
El doctor no es un hombre, sino un parásito adherido a la columna vertebral de este monstruo. Su objetivo no es reparar la grieta, sino ensancharla, convirtiéndola en una puerta por la que fluirán criaturas de otras capas de la realidad. La visión se tornó oscura. El detective despertó encadenado a un altar. En lugar de cuerdas, había cables que le cortaban las muñecas, el cuello y las costillas. El médico se inclinaba sobre él, pero ahora su cuerpo estaba hecho de fragmentos, de vidrio negro unidos por una baba amarilla. Hundió un tentáculo en el pecho del detective y el mundo estalló de dolor. La clínica se derrumbaba. Los pisos se desmoronaban, revelando un abismo debajo, donde pululaban criaturas de luz y sombra. La paciente, la misma, caminaba por el pasillo, su cuerpo brillando como una antorcha. En la mano sostenía un fragmento de vidrio, el mismo que se había encontrado en el archivo. «Eres parte de la máquina», dijo, pero sus labios no se movieron. La voz provenía de las paredes, de los cables, del vacío mismo. «Para detenerla, conviértete en ella». Los cables se clavaron más profundamente en el detective. Sintió que su conciencia se extendía por toda la clínica, viendo cada grieta, cada gota de alquitrán negro, cada paciente cuyos sueños eran absorbidos como el jugo de una fruta. Él se convirtió en la clínica. Y entonces se dio cuenta de cómo romper el ciclo. El detective, clínica, monstruo, dirigió todos los cables hacia sí mismo. Polvo amarillo, vidrio negro, resina. Todo se precipitó en su cuerpo, llenándolo hasta el borde. Explotó, pero la explosión no causó destrucción. Quemó la clínica por completo, dejando solo cenizas y escombros. El médico, incorpóreo, flotaba en el aire como humo, su grito disolviéndose en el viento. La paciente permanecía de pie entre las ruinas, con los ojos de nuevo humanos. «Lo lograste», susurró. Pero el detective no lo oyó. Su cuerpo se desmoronó, convirtiéndose en arena, que el viento arrastró hacia la grieta entre los mundos. Al día siguiente, solo se encontró un terreno baldío en el terreno de la clínica. Se rumoreaba sobre una fuga de gas, una bomba olvidada, un castigo divino. Nadie notó la pequeña grieta en el suelo, ni el polvo amarillo que salía de ella, como humo. La ciudad sanaba con cicatrices, pero bajo la piel de asfalto, la podredumbre se gestaba. El terreno baldío donde se alzaba la clínica estaba cubierto de maleza con hojas afiladas como navajas. Los tallos se retorcían, aferrándose a los transeúntes, como si intentaran revelarles lo que se escondía bajo tierra. Los niños evitaban el lugar, asustados por las luces que parpadeaban en la hierba por la noche, como los ojos de un animal dormido. Los adultos fingían haberlo olvidado. Olvidaron las explosiones, el humo negro, las desapariciones, pero la tierra recordaba. Ella estaba respirando. En lo profundo de la maleza, en una grieta apenas más ancha que un cabello, se retorcía un polvo amarillo. Latía como una larva en un capullo, creciendo como hilos de luz en las capas de arcilla y piedra. Las raíces de la maleza, al tocarlo, se ennegrecían, transformándose en cables que se extendían hasta las tuberías del alcantarillado, los cimientos de las casas y los cerebros dormidos de los habitantes del pueblo. Por la noche, se oía un chirrido en los sótanos de los edificios cercanos, como si algo estuviera afilando sus garras en el hormigón. En las afueras, en el antiguo puerto, ya se estaba construyendo una nueva clínica. La estructura de acero y cristal se elevaba con una velocidad antinatural, como los huesos de un gigante que saliera de una tumba. Los trabajadores, con sus cascos, guardaban silencio. Sus ojos estaban vacíos, como las ventanas de casas abandonadas, y en sus muñecas cada uno lucía un tatuaje. Una espiral, reciente, como si la hubieran quemado con una aguja al rojo vivo. No se daban cuenta de cómo las paredes devoraban sus sombras,
de cómo el hormigón no estaba mezclado con agua, sino con el líquido negro de barriles con letreros oxidados de Geisty 13. Uno de los trabajadores, el mayor, se despertó con dolor, en plena noche. Su dormitorio estaba cubierto por una maraña de cables que antes no estaba allí. Había un espejo en la pared, y en él no se vio a sí mismo, sino un largo pasillo con puertas. Detrás de una de ellas, la número 33, había una figura con una bata manchada de aceite. Un médico, pero no un hombre, una criatura de sombras, y estática, con un rostro que parecía estática en una pantalla. Su brazo, largo como un tentáculo, se extendía a través del cristal. El trabajador gritó. Su mano, la de la espiral, se puso amarilla. A la mañana siguiente, solo quedaba un montón de ceniza y un fragmento de vidrio negro clavado en el suelo. Y la clínica creció. Sus paredes absorbían la oscuridad. Las ventanas, aún sin vidriar, miraban la ciudad con las cuencas vacías. En el sótano, donde debería haber estado el almacén, había un agujero enorme, profundo, sin fondo. De él salía un susurro, como la voz de un paciente pidiendo ayuda, pero las palabras formaban números. 33, 33, 33. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento con las ventanas tapiadas, una expaciente estaba sentada en el suelo. Le temblaban las manos. Frente a ella había un mapa, uno viejo, con marcas de los lugares donde habían desaparecido personas. 32 cruces rojas en total. La última, aún sin dibujar, debía completar un círculo alrededor de un terreno baldío. Sabía que era inútil. El ciclo no podía detenerse, solo ralentizarse. Su cuerpo se transformaba lentamente en un artefacto. La piel de su brazo izquierdo se había vuelto transparente, revelando huesos que no eran blancos, sino negros, como la obsidiana. Tenía un enorme agujero en el pecho donde antes había habido un moretón en espiral. A veces caían granos de polvo amarillo. Lo recogía en un frasco sellado con plomo, pero sabía que solo era un alivio. Por la noche tenía sueños. No eran suyos. Sueño 1, un páramo. Tentáculos de luz emergen de una grieta en el suelo. Se enroscan alrededor de las farolas, transformándolas en árboles con hojas de vidrio negro. En las copas hay rostros que gritan en silencio. Sueño 2, clínica nueva. Está de pie en el pasillo, pero sus ojos son dos fragmentos. En la pared hay un reloj con manecillas de hueso. Son las 3:47. Sueño 3, detective. No está muerto. Su cuerpo está pulverizado, pero su conciencia vive en las grietas. Intenta gritar, pero los sonidos se convierten en humo amarillo que los transeúntes inhalan. Se despertó gritando. La habitación olía a cables quemados. La pared donde había colgado el mapa estaba agrietada, estrecha, como una cuchilla. La luz se filtraba de ella. No era amarilla, no era negra, un color sin nombre. Apretó la palma de la mano contra la pared. El frío le quemó la piel. En algún lugar lejano, más allá de la realidad, algo respondió. En el páramo, la hierba empezó a moverse. Los tallos se separaron, revelando la entrada a una mazmorra, un estrecho pasaje lleno de raíces que latían como corazones. El aire sobre él temblaba, deformándose, como si el espacio no pudiera soportar el peso de lo que dormía abajo. La clínica de las afueras estaba casi terminada. Letreros de neón iluminaban sus escaparates. Somnus II, el renacimiento del sueño. Los primeros pacientes ya se apuntaban a las sesiones. No preguntaron por qué el procedimiento era gratuito. No se fijaron en cómo el doctor, joven y sonriente, escondía un bastón con una protuberancia de hueso tras la espalda. Y en las grietas, bajo la ciudad, floreció un polvo amarillo. Sus esporas ascendieron por los respiraderos, se asentaron en los pulmones de los durmientes y se introdujeron en sus sueños. Pronto, muy pronto, las puertas se abrirían de nuevo. Pero por ahora,
La ciudad dormía. Dormía y veía pesadillas que fertilizaban la tierra para una nueva cosecha. La ciudad se había convertido en víctima de sus propios sueños. El cielo, antes gris por la niebla tóxica, ahora estaba surcado de un amarillo venenoso, como un cerebro gigante plagado de neuronas podridas. El aire vibraba con oraciones en un idioma olvidado, un zumbido bajo y monótono que hacía temblar los frontones y agrietar los cristales con telarañas. La nueva clínica Somnus II se alzaba sobre la zona como un obelisco negro. Sus paredes, como talladas en la noche, absorbían la luz, dejando un aura de vacío alrededor del edificio. Las luces parpadeaban en las ventanas, como las cuencas de los ojos de una calavera, no eléctricas, sino biológicas, latiendo al ritmo del lento latido de un corazón. La paciente caminó hacia la clínica, con el cuerpo casi completamente transformado en un artefacto. Su mano izquierda, transparente y frágil como el hielo, brillaba amarilla por dentro. En su pecho, en lugar de un corazón, había un enorme agujero del que emanaba humo negro que se depositaba sobre el asfalto como cristales de vidrio. Llevaba una lata de plomo en la mano, la misma donde había estado recogiendo granos de pólvora durante años. Ahora se agitaba en su interior como un pájaro capturado, arañando el metal desde dentro. Las puertas de la clínica se abrieron de par en par. El pasillo la recibió con un silencio denso y viscoso como el jarabe. Había espejos colgados en las paredes, pero en lugar de reflejos, las sombras se cernían sobre ellos. Las siluetas de 32 víctimas, cuyas almas quedaron grabadas para siempre en la esencia de este lugar. El suelo estaba cubierto de fragmentos que se clavaban en las plantas de sus pies, dejando marcas de sangre. Cada paso resonaba en mundos paralelos, como si no caminara por un pasillo, sino por una espiral de tiempo retorcida. En el sótano, donde conducían las escaleras con escalones de hueso prensado, se extendía un profundo abismo. Los bordes del foso estaban enmarcados por un cristal negro del que crecían zarcillos de alambre. Se movían como anémonas de mar, presintiendo la proximidad de una víctima. Sobre el abismo colgaba un altar, una mezcla de máquina y materia, orgánica, con una esfera cuyas manecillas se congelaban en la marca del 32. Faltaba el último grano de arena, la última llave. Caminó hasta el borde. El abismo empezó a cantar. Sonaba como el llanto de un niño, mezclado con el roce del metal. Unas figuras surgieron de la oscuridad. 32 fantasmas con cuerpos hechos de polvo amarillo y estática. Extendían las manos, sus rostros sin ojos suplicando unirse. La paciente abrió el frasco. El polvo se disparó formando un tornado que empezó a absorber a los fantasmas. Sus siluetas se disolvieron en el vórtice, fundiéndose en una sola masa. Luz líquida, venenosa y hermosa. Entró en el epicentro. El dolor era cósmico. Su cuerpo se desmoronó en moléculas mezclándose con polvo, cables y fragmentos. Su conciencia se expandió, integrándose en la clínica, en la grieta, en el mismísimo mecanismo de la eternidad. Lo vio todo. Ciudades gemelas en otros mundos, cada una con su propia clínica. Médicos parásitos, apegados a las realidades. Ciclos interminables de 33 víctimas, cuyas almas cementan las grietas para que los monstruos del vacío no devoren todo lo existente. Y el detective, con su conciencia desgarrada en cuantos, vagando entre capas, intentando gritar, pero solo capaz de susurrar números. 33, 33, 33. Ella lo entendió. Las clínicas no son enemigas, son el sistema inmunológico de la realidad. Los médicos son cirujanos, cortando partes podridas. Las víctimas son una curita en las heridas del universo. Pero la curita no dura para siempre. Las heridas se abren de nuevo. En su mano, que ya no era una mano, sino un coágulo de energía, se materializó una llave. No era de metal, sino viva, hecha de luz y dolor fusionados. La clavó en el altar. La grieta rugió, el abismo se cerró,
escupiendo 32 almas. Volaron hacia arriba, rompiendo el techo, alcanzando el cielo amarillo como pecadores redimidos. El dial del altar se desmoronó, las paredes de la clínica se agrietaron, y la resina brotó de las grietas, mezclada con fragmentos de memoria. Pero no hubo victoria. La clínica era ahora un cráter lleno de vidrio negro. En sus profundidades, las luces de un nuevo edificio parpadeaban, creciendo en otra ciudad, en otro mundo. Y la paciente, o mejor dicho, lo que quedaba de ella, permanecía al borde. Su cuerpo ahora parecía una estatua de cenizas y alambres. El viento la dispersó poco a poco, llevándola hacia las grietas donde aguardaba el detective. Se conocieron en el espacio entre sueños. Él es un coágulo de luz con el rostro agrietado. Ella es un torbellino de polvo con ojos de estrellas negras. Sin palabras, se entendieron. Este no es el final, es un ritual. Juntos entraron en la nueva clínica. Allí, en el pasillo, estaba sentada una mujer con un moretón en la muñeca. Sus ojos estaban llenos de esperanza, y en su bolsillo había un folleto con un anuncio. Cura el insomnio en una sola sesión. El doctor, joven y sonriente, abrió la puerta del consultorio. Tras él, una sombra se movía, demasiado larga, demasiado hambrienta. Y muy bajo tierra, en el núcleo del planeta, un gigantesco cristal negro latía. Sus facetas reflejaban un sinfín de clínicas, un sinfín de médicos, un sinfín de 33 víctimas. Y en algún lugar de su núcleo, como un grano de arena en un mecanismo de relojería, una paciente dormía. Sus sueños fertilizaban el suelo para nuevos ciclos. La ciudad quedó en silencio. El páramo estaba cubierto de flores con pétalos de cristal. Los niños, jugando, encontraron fragmentos de vidrio en la hierba, que brillaban con un amarillo intenso. Los ordenaron formando patrones, sin saber que estaban dibujando espirales. Y en los sótanos de sus casas, en lo profundo de las paredes, los cables sonaban suavemente. Esperaron. El contador se ha reiniciado. Ha comenzado una nueva cuenta regresiva.